Bueno, ya le dimos la bienvenida al doctor Enrique Viana, ahora lo dejamos a él en su espacio Habla Enrique Viana. Bien, Luis, bueno, la idea de hoy era un poco tomar el desafío que tú nos habías planteado el domingo pasado, hablar o hacer algunas consideraciones de lo que se ha anunciado en estas últimas 2 semanas. Ya en el pasado había habido un anuncio parecido en relación a una supuesta intento por una reforma constitucional. Se habla de una asamblea constituyente, de optar por una de las 4 vías que hay para reformar la Constitución. No se han dado mayores datos de en qué consistiría o qué abarcaría esa reforma constitucional, salvo un aspecto que sí se ha insistido. Incluso ha habido opiniones de profesores de Derecho Constitucional estos días. Hoy en el diario El País de hoy está la opinión de uno de los ministros de la Corte, el doctor Ruibal Pino, que es lo referido a la creación de una suerte de tribunal constitucional, ¿no? Se habla de un tribunal constitucional. Antes de entrar en qué consiste esto del Tribunal Constitucional o en qué puede consistir, porque tampoco se han dado mayores detalles a qué se apunta con ese Tribunal Constitucional, es bueno entender que las constituciones, en alguna audición pasada nosotros hicimos referencia, las constituciones tienen 2 grandes sectores, ¿no? Uno puede identificar en la Constitución 2 grandes sectores. Uno es el sector dogmático, que es donde se hacen las declaraciones de derechos, donde se establece en la Constitución nuestra aquel capítulo de derechos, deberes y garantías. Y otro el sector orgánico de la Constitución, donde se enuncian las grandes estructuras estatales, las relaciones entre las distintas estructuras del Estado. Pero ambas partes de la Constitución, tanto la parte dogmática como la parte orgánica, tienen un denominador común, que es el origen de por qué los estados en determinado momento se dieron o se impusieron a sí mismas esto que llamamos constituciones. Desde la Carta Magna hasta los días actuales, las constituciones cumplen esencialmente o intentan cumplir, son un intento, una especie de proyecto a cumplir, con lo que siempre ha alarmado a todos los hombres, es decir, el hecho de que existan hombres gobernantes que tengan determinadas dosis de poder, que puedan imponer al resto, a los gobernados, y lo que se ha buscado con las constituciones es acercar determinados límites, determinados márgenes, para que de ese poder quienes son los gobernantes no abusen en detrimento de los derechos de los gobernados. Esa ha sido la esencia de todas las constituciones, poner límites al poder, bajo la vieja idea, luego refrescada por Montesquieu, de que el poder tiende a abusar de sí mismo, de que el poder embriaga, de que el poder sin límites es arbitrariedad, y que el poder sin límites, al ser arbitrariedad, es pérdida de derechos de todo el resto de los habitantes de un estado, de un país. En ese afán por establecer límites, las constituciones han establecido distintos mecanismos para frenar los abusos de poder. Ya en las monarquías, más recientemente en los estados republicanos, existen mecanismos para controlar o intentar controlar el poder. En los tiempos actuales, fíjate tú, Luis, que la gran preocupación, acaban de salir algunas declaraciones, de algo así como que se va a ser implacable con la corrupción. El tema de la corrupción permanentemente está en los medios de comunicación. Si bien el concepto de corrupción puede ser un concepto más moderno, pero en los hechos, las constituciones han intentado eso, han intentado evitar establecer una serie de reglas para evitar que los gobernantes de turno abusen de su poder y que los gobernantes de turno se corrompan y de alguna manera dejen de lado el derecho de todos los habitantes en función de esa corrupción o en función de ese abuso, de ese desvío de poder. Y entre otros mecanismos, la Constitución actual establece una serie de mecanismos. El principal y más notorio es la separación de poderes. En la medida de que las constituciones establecen la separación de poderes, establecen eso que hablaba Montesquieu, de que el poder frene al poder, el control permanente entre los 3 poderes del Estado, la mirada, casi diríamos que con sospecha, con desconfianza de los poderes unos respecto de otros, asegura en principio o da la posibilidad en principio de que no existan por parte de uno de esos 3 poderes una actuación abusiva o desviada.
En el Uruguay tenemos, además de un poder judicial, tenemos un tribunal de cuentas que tiene una función más simbólica que otra cosa, pero que también ejerce una función de control, si bien sus dictámenes no tienen un efecto vinculante. También tenemos el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que es un tribunal que juzga en función de la validez o invalidez los actos de la administración. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo tiene como función, frente a actos desviados de poder, frente a actos ilegítimos, declarar la nulidad de actos realizados por la administración. Es otra forma de control. El Poder Judicial tiene, entre otras formas de control de los otros poderes del Estado, la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de las leyes. Solo la inconstitucionalidad de las leyes. El Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia, a quien se le confiere esa posibilidad de juzgar sobre la constitucionalidad o no de las leyes, solo puede declarar la inconstitucionalidad de las leyes. Esto es muy importante. La Suprema Corte de Justicia no puede juzgar la inconstitucionalidad, por ejemplo, de actos administrativos o de contratos que firme la Administración. La potestad exclusiva que la Constitución le da es de juzgar y de valorar si una ley se corresponde o no con la Constitución, que es la norma superior. Incluso tenemos otra peculiaridad nosotros con respecto a la inconstitucionalidad de las leyes, que ya de hecho la veníamos mencionando. Solo la puede declarar la Suprema Corte de Justicia. Si bien es cierto que los jueces, al momento de ir a aplicar una ley, tienen la posibilidad de promover la inconstitucionalidad por vía de oficio, esa promoción de un juez de primera instancia, lo único que supone es que el juez suspende el proceso y eleva a la Suprema Corte de Justicia para que sea la Suprema Corte de Justicia quien en definitiva se pronuncie sobre la inconstitucionalidad. Lo pueden hacer también, obviamente, las partes en el juicio, o lo puede hacer una persona accionando en forma directa por vía de acción ante la Suprema Corte. Pero es solo la Suprema Corte quien tiene el monopolio, digamos, la exclusividad para declarar la inconstitucionalidad de las leyes. Con muchas limitaciones. La Constitución habla, y eso lo hemos comentado en algún otro momento, del concepto de un interés directo personal y legítimo para quienes plantean la inconstitucionalidad. No vamos a ingresar hoy a definir qué supone un interés directo personal y legítimo, pero sí ha sido usado, y yo creo que con cierta exageración y con cierto abuso por parte de la Suprema Corte, para denegar el acceso al pedido de inconstitucionalidad y para no tener que pronunciarse sobre si determinadas leyes son constitucionales o inconstitucionales. Sin lugar a dudas, la inconstitucionalidad de la ley es uno de los elementos más importantes en un Estado de Derecho que se le otorgan al Poder Judicial para limitar, para frenar los abusos de poder, ya no solo del Poder Ejecutivo, sino esencialmente del propio Poder Legislativo, quien es que dicta, promulga las leyes. Ahora, ¿cuál es, haciendo este breve y rápido repaso de los mecanismos de control del poder, qué es lo que se pretende con la creación de un tribunal constitucional? ¿A dónde se apunta con esa creación? Lo cual se ha mencionado muy ligeramente, no se han especificado demasiados detalles. En principio lo que se dice es que se le va a sacar la prerrogativa a la Suprema Corte de Justicia de declarar la inconstitucionalidad de las leyes y se la va a otorgar a ese tribunal constitucional. No se identifica, no se dice ese tribunal constitucional cómo va a ser designado, cómo va a ser elegido. Se supone que va a tener que ser elegido por una forma bastante semejante a cómo es elegido la Suprema Corte de Justicia. Tampoco se dice, y esto es muy importante, si ese tribunal constitucional va a tener la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de los actos administrativos y de los contratos. Porque en la experiencia del derecho comparado, como se dice, ¿no?, de otras constituciones, de otros países, por lo general, la creación de los tribunales constitucionales no se limitan solo a valorar la constitucionalidad o no de las leyes, sino que también tienen la posibilidad de juzgar la constitucionalidad o no de los actos administrativos o de los contratos de la administración. Esto sería una cosa muy importante, muy interesante, desde el punto de vista de una reforma constitucional, que existiera un tribunal que pudiera juzgar ya no solo la ley constitucional o inconstitucional, sino los actos administrativos y los propios contratos que realiza el Estado. Hay también en otras hipótesis de otros países que tienen tribunales constitucionales, que tienen Supremas Cortes, que tienen Poder Judicial, que tienen un Poder Ejecutivo y un Poder Legislativo y que además tienen un tribunal constitucional. Existen también mecanismos de juzgamiento previo, es decir, la valoración que se hace de un texto
proyectado como ley se hace previa a que ese texto sea ley. O sea que ese Tribunal Constitucional tiene la posibilidad de hacer una especie de juzgamiento previo si algo que se proyecta como ley puede ser constitucional o inconstitucional, para evitar que se promulgue una ley inconstitucional. Tampoco se hace mención en estas ideas que se han tirado arriba de la mesa si ese Tribunal Constitucional va a tener esas potestades. Ahora, lo que no tiene sentido es crear un Tribunal Constitucional pensado como una forma de limitar o de bajar los niveles de control. En general, los estados que han creado tribunales constitucionales han apostado al mayor control del Poder Ejecutivo y al mayor control del Poder Legislativo. Perdón, ¿quiénes han sido esos estados? Existen distintas hipótesis. La más conocida, la histórica y la más conocida, es el Consejo de Estado francés, que es una especie de tribunal constitucional que tiene amplias facultades, como yo te decía, no solo para valorar la ley, sino para valorar el resto de los actos inferiores a la ley, los actos administrativos. Y existen otras hipótesis en numerosos estados, especialmente en estados europeos. Pero la idea no ha sido, como aparenta ser esta, el enojo con una Suprema Corte de Justicia que ha declarado algunas inconstitucionalidades, sino que la idea en esos países donde existe el Tribunal Constitucional es al revés. Es la desconfianza que hay del Poder Ejecutivo y la desconfianza que hay del Poder Legislativo en cuanto a ya no solo a los aspectos que hacen a si se está actuando con sinceridad, honestidad o conforme a derecho, sino en relación incluso con los aspectos técnicos. Entonces, la creación de estos tribunales constitucionales en el mundo entero han tenido una función de limitar el poder y tratar de evitar los abusos de poder. Ahora, si tú creas un organismo, como ha ocurrido en algunos casos, que refieren a hacer una especie de control simbólico, que no tiene injerencia, que no tiene efecto vinculante, que no tiene eficacia, como por ejemplo el Instituto de Derechos Humanos, o como por ejemplo este ombudsman, el carcelario, el comisionado carcelario, que son simplemente individuos que hacen declaraciones diciendo que tal cosa está mal, pero que no las pueden ni siquiera llevar al juzgado para hacerlas cumplir. Eso entonces es un mero saludo a la bandera y no va a tener ningún efecto. Esa es un poco la idea. Tienen que reformar la Constitución para poder hacerlo. Por supuesto, tienen que reformar. Incluso para crear el Instituto de Derechos Humanos y para crear, por ejemplo, el comisionado parlamentario, debió haberse hecho por norma constitucional. Porque todo aquello la Constitución es la que regula el ejercicio del poder. Del poder político, del poder político, llamado poder judicial, llamado poder legislativo, llamado poder ejecutivo y todas las dependencias a su alrededor. Crear institutos como el Instituto de Derechos Humanos por vía legal o crearlos por vía como el comisionado parlamentario a los efectos de la cárcel, debió siempre ser una potestad de creación constitucional. La creación de estos cargos sin previsión constitucional es en sí mismo una inconstitucionalidad. O sea que sin reforma constitucional es imposible crear este tribunal. Exacto. Sí, porque además las potestades, por ejemplo, que se le quieren quitar a la Suprema Corte de Justicia para dárselas a ese Tribunal Constitucional están previstas en la Constitución. Entonces ese traslado de potestades tiene que hacerse modificando la Constitución. Ahora, yo digo, el oyente que no conoce de derecho, sí, va a pensar, bueno, están burocratizando más la gestión del gobierno. Puede pensar. Sí. Fíjate, Luis, que en algún lado se ha dicho, el próximo presidente, el actual presidente de la República lo ha dicho, de que la burocracia le impide tener la libertad para actuar. Si tú creas un elemento burocrático más, va a tener menos libertad para actuar. Lo cual quizás sea positivo. Salvo que tenga el poder de decir lo que hace ese organismo. Sí, y ahí está la posibilidad de cómo se van a elegir los integrantes de ese organismo. ¿Cuál va a ser el método para elegirlo? Y lo otro es que si tenemos un poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, yo al crear, no soy abogado, pero ciudadano común, pienso, si le creo otra actividad al poder judicial, estoy rompiendo el equilibrio que puede haber entre esas tres fuerzas. Exacto, que quizás a lo que se apunta, a romper ese equilibrio, ¿de acuerdo? Creo que da para mucho más. No, por favor. Estamos en la hora de cierre. Héctor Vicente Lima nos está haciendo señales. Les agradecemos. Ahora viene la voz Calabresa. Bienvenido. Enrique, te agradezco por favor, gracias, tu colaboración. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Gracias.